Noticentro 1, CMI. Pruebas de contratos hechos a la medida de un solo licitante en la policía. Documentos comprueban que un licitante contrató a quienes diseñaban licitaciones de la policía. Se revela que división en el ejército viene desde desacuerdos por la negociación de la paz. Ministro de Defensa hace llamado a la cohesión del ejército. Declaran insubsistente a director de la Justicia Penal Militar. Congestión y desorden durante todo el día en el centro de Bogotá. Desobediencia generalizada en Kennedy y en zonas con alerta naranja. Lenta recuperación de actividad económica en las principales ciudades. En Bogotá la reapertura fue mínima. De 26.000 empresas, la alcaldía autorizó menos de 4.000. 295.000 comparendos por violar cuarentena, revela Mininterior. Procuraduría gana tutela y se ordena el traslado de presos en Villavicencio. 550 nuevos contagiados en el país. Hubo 16 fallecimientos. 5 billones de pesos más para la salud destina el gobierno. Emboscada en Caucasia, Antioquia. 5 soldados heridos. Se desploman utilidades de Ecopetrol. Minmina descarta apagón y racionamiento. Ministro de Industria dice que reapertura de más de 180.000 empresas será progresiva. Restrepo también anuncia en pregunta a Yamid qué siguiente fase será reapertura del comercio. Coronavirus ataca a la Casa Blanca. Infectado el entorno del vicepresidente Pence. Brasil completa ya 11.000 muertos y presidente Bolsonaro autoriza más aperturas. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. La Corte Constitucional inicia el estudio de la segunda declaratoria de emergencia económica. 2. Ultiman una propuesta de revolcón laboral. 3. Pesos pesados buscan mantener a flote a la compañía Avianca. Y Miñapa, el elefante blanco de todos los lunes. ¿Qué pasó con los 11.874 millones de pesos para el Museo de Arte de Barranquilla? 1, 2, 3. Y Miñapa al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Noticentro 1 CMI conoció una serie de documentos que tienen los organismos de control sobre compras recientemente hechas por la Policía Nacional. Estos documentos son la base de la investigación sobre un posible direccionamiento en los pliegos de compras para favorecer a un solo oferente dentro del proceso de adquisición de automóviles y motos para la institución. Documentos en poder de la Procuraduría señalan que oficiales que se encargaban de estas tareas ahora trabajan en las empresas oferentes y habrían incidido en la destinación de presupuestos. Establecieron contactos con sus sucesores en la DIRAF, coronel José Fernando Monsalve, capitán Edgar Alberto Álvarez y el intendente Óscar Darío Guzmán para direccionar los estudios de conveniencia y oportunidad en favor de las empresas en mención, 7M Group y COBE. Los oficiales que fueron contactados por sus ex compañeros fueron cambiados de cargo, pero se mantienen activos en la Policía Nacional. También fueron sometidos a prueba de polígrafo. En esta prueba admitieron su participación en las referidas irregularidades, señalando además a los exoficiales y modalidad que estaban empleando. La empresa 7M Group es de propiedad de Ricardo Manjarres Cabezas, quien enfrenta un pliego de cargos de la Superintendencia de Industria y Comercio por actividades que pueden violar la libre competencia. Al mismo pliego de cargos fue vinculada Suzuki Motors de Colombia S.A. Según conocedores del mercado de carros y motos, el fabricante solo expide al distribuidor 7M Group un certificado que es fundamental para contratar con la policía. El pliego de cargos para la compra de carros es idéntico. Esta situación persistiría en las compras previstas para los próximos meses, pese a que hay investigaciones en marcha por las compras del pasado. La Contraloría General ordenó una auditoría financiera sobre un paquete de contratos millonarios suscritos en el último año y medio por la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía, sobre los cuales existen denuncias por presuntos favorecimientos. La auditoría financiera que ordenó la Contraloría General fue iniciada luego de recibir una serie de denuncias en las que se advirtieron irregularidades y posibles favorecimientos en un paquete de contratos millonarios adjudicados en el último año y medio por la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía. Entre las adquisiciones objeto de revisión figuran las de tanquetas antimotines, carros blindados y en general vehículos y motocicletas.
Toda esta auditoría está a cargo de un equipo especial de la delegada para el sector defensa, justicia y seguridad. Una de las firmas en la mira del ente de control es 7M Group, empresa a la cual la policía le adjudicó contratos por más de 10.000 millones de pesos y en la que terminó trabajando un capitán retirado tras salir de la dirección administrativa, que es precisamente la encargada de otorgar los contratos. Para esta semana, la Contraloría prevé recibir respuesta de varios requerimientos hechos a la policía y a empresas contratistas para tenerlas en cuenta e incorporarlas dentro del informe de auditoría que se dará a conocer en la primera quincena de junio. Por lo documentado hasta ahora, la Contraloría evalúa trasladarle esta misma auditoría a la Fiscalía General de la Nación, teniendo en cuenta que estos mismos contratos ya son objeto de otra investigación en la Procuraduría. Y mientras tanto, en el Ejército, la división dentro de la institución que ha sido reconocida por el propio ministro de Defensa tendría origen en el acuerdo de paz con las FARC. No se trata de un rumor. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, reconoció abiertamente en una entrevista con el diario El Tiempo lo que se vive dentro del Ejército. La división existe, hay que acabarla. Aquí lo que importa es la institución, no las individualidades. El que crea que un sector pasa sobre el otro no está ni tibio. Esta es una situación que se presenta principalmente en los altos niveles de la institución armada. Ha persistido pese a 2 cambios de la cúpula. La de diciembre implicó la salida de una decena de generales. Militares consultados aseguran que esta última pugna obedece a diferentes visiones sobre cómo se negoció la paz. El coronel José Espejo, quien es analista y columnista de El Espectador y La Silla Vacía, así lo planteó. Una de las facciones en disputa correspondería a quienes apoyaron de forma incondicional las intenciones de paz del gobierno anterior. La otra, a todos aquellos que se han mostrado escépticos y renuentes a tragarse por entero todos los sapos de lo pactado. Sin embargo, explica que los militares tienen claro que la paz es un mandato constitucional. El asunto no es la paz en sí como propósito nacional. Tiene que ver con los cambios doctrinales y organizativos que se suscitaron en esta fuerza durante y después del proceso de negociación. Casos de corrupción conocidos en los últimos meses serían otro factor de división. Ante esta situación, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, hizo hoy un llamado a la cohesión en las fuerzas militares. En un mensaje dirigido a todos los oficiales del ejército en el país, el ministro de Defensa hizo este fuerte llamado en contra de la división. Colombia tiene que seguir teniendo siempre unas fuerzas armadas cohesionadas. Este tiene que seguir siendo un objetivo prioritario. El ministro acudió al discurso del presidente Lleras en 1958 para llamar la atención de los oficiales. Los ejércitos son el más alto, puro y noble servicio nacional. Mantenerlos apartados de la deliberación pública no es un capricho de la Constitución, sino una necesidad de su función. El llamado también es a no bajar la guardia. Tengo que decirles que voy a ser exigente, que tenemos que ser más eficaces en el cumplimiento de la misión constitucional. De otra parte, el ejército entregó hoy información a la Fiscalía que podría probar las supuestas irregularidades en inteligencia militar. Y entre tanto siguen los cambios en el Ministerio de Defensa. Hoy fue declarado insubsistente el director de la Justicia Penal Militar, Alejandro Ramírez. El saliente director de la Justicia Penal Militar tan solo duró 1 año al frente de ese cargo. En su reemplazo fue designado en calidad de encargado el almirante en retiro, David René Moreno Moreno, quien se desempeña como viceministro del Grupo Social y Empresarial del sector defensa. En el primer día de regreso gradual a las actividades laborales, el centro de Bogotá fue escenario de congestión y desorden. Cientos de ciudadanos violaron la norma que obliga al uso de tapabocas. Esta es la carrera 18, en pleno centro de Bogotá. Cientos de ciudadanos salieron a las calles sin respetar el denominado distanciamiento social. Aunque el tapabocas a partir de hoy es una obligación en Bogotá, unos parecían desconocer la orden y para otros fue más un elemento de decoración que de protección. Con la nariz destapada se lo están haciendo mal. No es tener un trapo en la cara, es cubrirse y protegerse y cuidar a los demás también. Nadie puede cruzar la puerta de su casa sin tapabocas. Nadie. Se expone a una multa, pero sobre todo, expone su vida. En el centro, los andenes se quedaron pequeños ante la avalancha de transeúntes. Vendedores informales se tomaron las esquinas. A las afueras de locales comerciales, a medio abrir, se registraron largas filas. Ya entraron más empresas, entonces pues ya los buses ya vienen como más congestionados. El sistema de transporte, que era la preocupación de las autoridades, operó con normalidad, salvo algunas congestiones en la hora pico, transitó manteniendo una ocupación por debajo del 35%. Hay buses que pasan demasiado llenos y la gente se sube
sin ninguna prevención. El levantamiento del pico y género y la reactivación de sectores económicos hizo que varias zonas de la capital se vieran como en un día normal. En Kennedy y en la zona donde fue decretada la alerta naranja por la mayor densidad de casos de coronavirus, la desobediencia marcó la jornada. Ciudadanos infringiendo la cuarentena, establecimientos de comercio a medio abrir y hasta alimentos exhibidos en andenes es el panorama en la localidad de Kennedy a pesar de haber sido decretada alerta naranja. ¿Por qué decide hoy abrir su establecimiento comercial si no está permitido? Pues uno prácticamente lo hace uno por necesidad. Yo vivo es realmente del comercio, ¿sí? Y la verdad estoy alcanzado con arriendo y todo eso. Los barrios Nueva Alsacia y Marsella de la UPZ Bavaria, así como Tintala, Galán y Osorio de la UPZ Calandaima, los barrios Patio Bonito y Tayrona de la UPZ Patio Bonito y el barrio María Paz de la UPZ Corabastos son las zonas de cuidado especial. Sin embargo, desde que fue emitida la nueva alerta han sido impuestos más de 3.000 comparendos. 16 puntos específicos cuadrantes que tenemos determinados y allí estamos haciendo focalización con el personal para lograr esta contención. Desde hoy, quienes infrinjan la norma deberán cancelar la multa de 936.300 pesos. De manera lenta avanza la reactivación de los diferentes sectores económicos en las principales ciudades del país. 150.000 empleados de 15.000 empresas del sector automotriz, veterinarias y papelerías al por mayor reiniciaron labores hoy en Medellín luego de un aislamiento preventivo por más de 50 días. Sumado a la reactivación de la manufactura y la construcción, ya se movilizan 1.100.000 personas por la ciudad. Tenemos hoy cerca del 55% de nuestra fuerza laboral activa. Todavía falta un camino, cerca del 45%. El metro es el sistema que moviliza a la mayoría de los empleados. En Cali, la reapertura económica de los diferentes sectores que hoy estaban autorizados para comenzar no ha estado como lo suponían las autoridades. De las más de 9.000 empresas que se esperaban iniciaran hoy, tan solo un poco más de 1.000 lo han hecho. Hasta las 2 de la tarde solo se habían inscrito 1.100 empresas y cerca de 12.000 trabajadores. Las autoridades esperan que al final de esta semana al menos 60.000 nuevos trabajadores empiecen a laborar. Por lo menos 30.000 personas retornaron hoy en Barranquilla a la vida productiva. Se sumaron a las otras 200.000 que en las 2 últimas semanas regresaron a sus trabajos. Son 220 nuevas empresas las que reabrieron. Para volver a trabajar no hay que ser una gran industria, hay simplemente que tener sentido común y seguir los protocolos de bioseguridad. En el centro de Barranquilla, paulatinamente, comenzaron a abrir 250 negocios de venta de autopartes que concentra a por lo menos 2.000 trabajadores. Con una reapertura gradual lunes, miércoles y viernes, 60.000 personas en Bucaramanga y su área metropolitana arrancaron labores en los nuevos sectores autorizados. Más o menos entrarían aproximadamente 600 empresas y los números de las personas como tal, pues a medida que vayan adelantando los registros vamos a poderlos determinar con exactitud. Pese a las medidas y anuncios y contrario a lo que se esperaba, solo un 3% del sector calzado reactivó labores. Con 1.183 empresas del sector de la construcción y la manufactura inició la reactivación económica en la capital de Bolívar, luego de 2 semanas de haber entrado en vigencia el decreto que permite la reapertura de estos sectores. 13.980 empleados ya están autorizados para laborar. Negocios como estos que comercializan al por mayor y al por menor materiales para la construcción se reabrieron bajo el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Y en Bogotá, cerca de 26.000 empresas esperan autorización para reiniciar sus actividades. El distrito ha verificado las solicitudes de más de 8.000 y ha autorizado la reapertura de casi 4.000. Según la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, son más de 26.000 empresas que desean reiniciar sus actividades. Hasta el momento se han aprobado 3.758 registros, que significan la activación de 71.233 puestos de trabajo en la ciudad. Esperamos que para el final de esta semana ya varios de los sectores de manufactura aprobados por tanto la Nación como el distrito estén operativos. Una de las empresas que reinició sus actividades es la marroquinera Mario Hernández. De sus 300 empleados, 187 operarios volvieron hoy a sus talleres. En medio de la alegría y la incertidumbre, reanudaron el trabajo. Una gran alegría,
poder estar acá compartiendo con mis compañeros. Es muy importante empezar a trabajar nuevamente, pero la verdad uno siempre viene con un miedo, pues por todo lo que está pasando, por el pico que hay en la ciudad. En el 7 de agosto muchos de los autoparteros se volcaron a las calles y los almacenes quisieron subir las rejas, pero la gran mayoría no cumplía los requisitos de bioseguridad. La policía realizó una labor de pedagogía para explicarle las medidas que debían cumplir y el horario en que estaban autorizados a abrir. Su horario de funcionamiento es entre las 12 del mediodía y las 11:59 horas. Las papelerías del centro en el sector de San Victorino tampoco pudieron abrir. No podemos abrir sin el permiso hasta dentro de 5 días hábiles. Para agilizar los procesos, la Alcaldía Mayor creó un fast track o trámite especial y rápido para más de 12.600 microempresas con menos de 10 empleados y que esperan autorización para reactivar labores. La ministra del Interior, Alicia Arango, dijo que en todo el país han sido impuestos 265.000 comparendos a personas que no hacen caso de las restricciones por el COVID-19. Durante una sesión virtual de la Comisión Tercera de la Cámara, la ministra del Interior, Alicia Arango, dijo que aunque la mayoría de colombianos cumplen con las medidas de aislamiento, son muchos los que la incumplen y por eso los comparendos que van desde el consumo de bebidas alcohólicas hasta la no utilización de tapabocas. Aislamiento obligatorio, 265.617. Por consumo de bebidas alcohólicas, 3.188. Por restricción a la movilidad, 12.561. Por aglomeración de personas, 2.901 y por no uso de tapabocas, 1.397. De otra parte, la ministra Arango dijo que los asesinos de líderes sociales no tienen cuarentena. Aunque efectivamente los asesinos salen en cuarentena sin permiso, es verdad, salen en cuarentena sin permiso a hacer sus fechorías. La jefa del Ministerio de Gobierno reiteró que los congresistas no tienen restricción para movilizarse, por lo que pueden participar de sesiones virtuales o semipresenciales. Tras fallar una tutela presentada por la Procuraduría, un juez ordenó el traslado de 71 presos de la cárcel de Villavicencio a un centro de reclusión para menores. La cárcel de Villavicencio se convirtió en el principal foco de contagios en los centros de reclusión del país y en la propia ciudad. En la cárcel hay cerca de 900 casos confirmados de presos y de personal del IMPEC con el virus. Ante la alarmante situación, un juez ordenó el traslado de 71 presos de la tercera edad, quienes en las próximas horas tienen que ser llevados a un centro de detención de menores en Yarí. Este es un proceso que se concretará entre mañana y pasado mañana, después de la firma de un convenio entre la Gobernación y el IMPEC. Y es que en 7 centros de reclusión del país se registran casos positivos de coronavirus, en la cárcel distrital de Villavicencio, en la Picota de Bogotá, en las Heliconias de Florencia, en Guaduas, Cundinamarca, en Picaleña, en Tolima, en la cárcel de Leticia y en la cárcel El Bosque de Barranquilla. En Bogotá se reportan 7 casos de contagiados que están detenidos en las unidades de reacción inmediata. La policía reporta 41 uniformados con coronavirus. En los centros de traslado por protección se está propagando rápidamente el coronavirus ante las condiciones precarias y de hacinamiento. Tiene información que en la estación de policía de Fontibón se encuentran 7 detenidos que dieron COVID positivo y en la estación de policía de Kennedy 4 uniformados dieron COVID positivo y 1 se encuentra en UCI. Son en total 41 uniformados contagiados confirmados y unos 250 aislados por posible contagio. Barranquilla es donde más hay casos. De 27 casos de la policía, con 2 anteriores para un total de 29. Que por favor necesitamos elementos de bioseguridad para las personas privadas de la libertad y para los policías que prestan servicios de custodios en URIs y estaciones de policía. En estas fotos se evidencia que se siguen dando formaciones sin respetar las medidas mínimas de bioseguridad. Noticentro 1 CMI conoció la resolución 007 de la Dirección de la Policía que obliga a cumplir con los protocolos de salubridad y de aislamiento para todos los uniformados, condiciones que en algunos casos no se cumplen. El más reciente reporte del Ministerio de Salud da cuenta de 11.613 contagiados con coronavirus en Colombia. Amazonas sigue siendo una de las regiones más afectadas por la pandemia.
En Colombia se registraron en solo 24 horas 16 muertes, todos mayores de 59 años de edad. A la fecha se confirman 479 fallecimientos. Una de las más recientes víctimas fatales es un médico identificado como Miguel Barragán, quien hace pocos días fue remitido a un centro médico y de esta forma había sido despedido por sus vecinos en el sector de Usatama, en Bogotá. ¡Que Dios lo bendiga! La propagación del virus no cesa en el país. Con otros 550 casos, la cifra en Colombia es de 11.613 contagiados. En su mayoría, los nuevos casos se dieron en el Amazonas y en Bogotá. Este lunes se procesaron 7.537 pruebas. Algunos infectados le han ganado la batalla al coronavirus. 120 personas se han recuperado, llegando la cifra total en Colombia a 2.825 recuperados. En el Amazonas la situación es crítica, ya son 718 contagiados. En Bogotá la cifra de infectados es de 4.305. El presidente Iván Duque anunció esta noche que se podrá duplicar la capacidad para hacer pruebas de detección del coronavirus tras la adquisición de otros 500.000 equipos reactivos. El presidente Iván Duque informó que está enviando desde hoy a 20 departamentos los 500.000 equipos de reactivos que compró hace 2 semanas y anunció que están en camino otros 500.000 paquetes que mejorarán la capacidad de Colombia para su política de salud pública durante esta pandemia por el coronavirus. Estos kits reactivos son muy importantes para nuestras capacidades y lo que esperamos es que en el curso de las próximas 4 semanas podamos también traer 500.000 adicionales al país. Esto sigue también fortaleciendo todo lo que es la capacidad de hacer pruebas y que también la vamos a complementar con las autorizaciones que se han dado por parte del Ministerio de Salud y del INVIMA para que lleguen también más pruebas serológicas al territorio nacional. El ministro de Agricultura anunció 2 programas, uno denominado El Campo Emprende, para apoyar la producción y la comercialización agropecuaria. Vamos a invertir 35.000 millones de pesos para proyectos de emprendimiento en más de 9.000 familias campesinas en esa Colombia profunda. El otro programa será el de la Alianza Productiva, para el cual el gobierno nacional dispone de 41.000 millones de pesos, pero los departamentos deben poner una cifra similar. Y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, reveló que el gobierno tiene previsto invertir 5 billones de pesos adicionales para enfrentar la pandemia. Durante una sesión virtual de la Comisión Legal Afro del Congreso, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que los 5 billones de pesos adicionales para enfrentar la nueva cepa del COVID-19 en Colombia estarán distribuidos para las canastas identificadas. Tenemos ya 15 canastas diseñadas que van desde la canasta de urgencias, la canasta de cuidado intermedio, cuidado intensivo, de manera que estos son recursos adicionales. Fernando Ruiz dijo además que desde mañana se empezarán a distribuir los recursos para el pago de las nóminas atrasadas de los trabajadores de la salud. Un presupuesto de 460.000 millones de pesos, de los cuales a partir de mañana se van a empezar a girar 231.000 millones de pesos en todo el país por nóminas atrasadas en los meses de enero, febrero y marzo. Durante la sesión, el ministro de Salud le dijo a los congresistas que las ARL ya distribuyeron 9 millones de implementos de bioseguridad en hospitales y clínicas del país. Tras conocerse que ya son 6 los médicos fallecidos por COVID-19, el gremio médico advirtió que los recursos destinados para la compra de los elementos de protección son insuficientes. Según el gremio médico, los implementos de protección para el personal de salud tendrían un costo total de 430.000 millones de pesos. A pesar de que el gobierno y las ARL entregan recursos para este propósito, existiría un faltante de más de 266.000 millones de pesos. La mayoría de los profesionales todavía no cuenta con la protección adecuada. Nosotros tenemos que buscar los mecanismos necesarios, tenemos que buscar el presupuesto adecuado para proteger a nuestro talento humano en salud. En carta enviada al presidente Iván Duque, la Federación de Sindicatos Médicos pide utilizar la emergencia económica para aumentar el presupuesto para insumos de protección. La directora del Departamento para la Prosperidad Social, Susana Correa, reveló que el Ejecutivo estudia la propuesta del Partido Liberal y de los partidos de oposición de establecer la entrega de un mínimo vital a las familias más pobres del país.
El anuncio de que el Gobierno Nacional estudia la posibilidad de establecer un mínimo vital para las familias pobres fue comunicado por la directora del DPS en la Comisión Séptima del Senado. Yo entiendo ese mínimo vital, el señor presidente ya lo está revisando, estamos así articulando con el Ministerio de Comercio, con nosotros, revisando qué es lo mejor que le debe llegar a esas familias. Dijo que lamentablemente, después de la pandemia del coronavirus, millones de colombianos van a volver a la pobreza y a la pobreza extrema, que es medida de la siguiente forma. Pobreza extrema es una familia de 4 componentes que se gana hasta 464.000 pesos y una familia que está en pobreza moderada es una familia de 4 componentes que se gana hasta 1.029.000 pesos. También dijo que después de la pandemia, el Departamento de Prosperidad Social debe reinventarse. Los procesos de adopción que tramita la Procuraduría deben trasladarse de inmediato a los juzgados de familia. La orden fue impartida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia al considerar que esas funciones especiales otorgadas por el presidente a la Procuraduría cuando inició la emergencia por el coronavirus ya perdieron vigencia. Y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones otorgó el primer permiso temporal para uso del espectro radioeléctrico para la realización de pruebas técnicas de la tecnología 5G, con lo que se apoyará el control del COVID-19. Movistar Colombia instalará un nodo en el ingreso de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y del Laboratorio de Salud Pública, conectado a una cámara térmica a través de tecnología 5G, lo que permitirá monitorear la temperatura corporal de más de 400 colaboradores de esa entidad. Delincuentes lanzaron explosivos contra un camión del ejército que se movilizaba por la troncal a la costa atlántica entre los municipios de Tarazá y Caucasia. Los 5 soldados que resultaron heridos por las esquirlas fueron trasladados a centros asistenciales de la región. Sufrieron lesiones en brazos y piernas. La vía estuvo cerrada un par de horas. Los uniformados transportaban ayudas alimentarias en el Bajo Cauca antioqueño. Se presentó un nuevo choque entre la administración de Bogotá y el operador del relleno Doña Juana, que denunció penalmente a la directora de la Unidad Especial de Servicios Públicos. Según el privado, están a puertas de una emergencia sanitaria por falta de manejo de los residuos mixtos, es decir, basura mezclada con escombros. Esos escombros, que son más o menos 10.000 toneladas, es decir, podrían cubrir el estadio del Campín 10 veces, necesitan de inmediato un tratamiento especializado porque ya están empezando a causar un gran daño ambiental. Por lo que el operador denunció penalmente a la directora de la Unidad de Servicios Públicos, quien nos prohibió continuar con una actividad que veníamos haciendo desde hace 6 años de una manera técnica. El distrito, por su parte, dijo que no hay contrato vigente para el manejo de estos desechos y que esta actividad no hace parte de la concesión con el operador CGR. Esperamos que entre hoy y mañana estemos haciendo un nuevo acuerdo con otro operador para resolver este asunto. CMI conoció que el distrito envió una cuadrilla para mitigar los problemas ambientales, pero que el privado habría impedido el ingreso y el trabajo de su maquinaria en terreno. Y no solo eso, sino que estaría permitiendo la descarga de este material en cualquier parte del relleno, incluso en las vías. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Ministro de Industria dice que reapertura de más de 180.000 empresas será progresiva. Se desploman utilidades de Ecopetrol. Un juez de Estados Unidos autorizó a Avianca para realizar el primer pago a sus acreedores en Colombia después de que la aerolínea se acogiera a la llamada ley de quiebras. Después del anuncio de Avianca de acogerse a un proceso de reorganización en Estados Unidos, este lunes se dio la primera audiencia en la que se llegó a un acuerdo para el pago de acreedores. Según conoció Noticentro 1 CMI, el primer paso se dio para realizar un pago de alrededor de $60 millones, los cuales irán para trabajadores de la aerolínea, pago de pequeños proveedores y contratistas. Los recursos que vendrán de la caja de la empresa se irán pagando en la medida que se vayan requiriendo. Cabe recordar que Avianca concentra el 60% de la operación en Colombia y por eso se dio la prioridad en el primer acuerdo. Se vendrán nuevas audiencias para buscar acuerdos con el sector financiero. Avianca en su mayoría concentra compromisos con su flota de aviones, hoy parados en un 90% por la crisis del coronavirus. Se desplomaron las utilidades de Ecopetrol al cierre del primer trimestre del año. La petrolera obtuvo ganancias en el primer trimestre de 2020 por 1.1 billones de pesos. Sin embargo, con el efecto contable que se explica con provisiones que hace la mayoría de las empresas de materias primas cuando tienen problemas financieros, las utilidades bajan a 133.000 millones de pesos frente a los 2.7 billones de pesos de 2019.
La variación es negativa en un 95%, en parte por el desplome en los precios del petróleo ante la baja demanda de crudo a nivel mundial por el COVID-19. Estaremos revisando hacia adelante si hay necesidad de algún gasto por impairment adicional o si eventualmente hay también la posibilidad de alguna recuperación más adelante. La producción, que está en niveles de los 735.000 barriles por día, se verá afectada cayendo a los 670.000 barriles. Puede haber una caída, si uno toma 750.000 como el valor de referencia, de unos 40.000 barriles o unos 70.000 barriles. A la fecha hay más de 300 pozos fuera de operación. La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, descartó un racionamiento de energía. La funcionaria afirmó que aunque es preocupante el nivel de los embalses para la generación de energía, hoy en niveles de 32,78%, el gobierno tiene otras alternativas para garantizar el servicio, buscando un equilibrio tanto para empresas como para los usuarios. Hay que mantener un equilibrio para poder apoyar a los usuarios como lo estamos haciendo, pero que no se vayan a quedar sin caja las empresas, porque si las empresas se quedan sin caja, lo que termina pasando es que se quiebra todo el sector eléctrico. Aumentará la participación de las térmicas sin afectar las tarifas. Nosotros congelamos al alza, pero si el precio de generación es menor, ese precio de generación sí se va a ver reflejado en el usuario. Se debería aumentar la cantidad de generación térmica para poder guardar más agua en los embalses. La ministra defendió la política energética en la Comisión Sexta de la Cámara. Por petición de FENALCO, el gobierno estudia modificar el decreto que reglamenta el subsidio a la nómina para incluir a personas naturales dentro de las beneficiadas. En un foro virtual, el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, le pidió al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ajustar la norma con el fin de beneficiar a 336.000 empresas y pequeños comercios que se quedarían sin el subsidio. La próxima semana se abrirá la plataforma para que las empresas gestionen el subsidio a la nómina. El gobierno impuso un arancel a las importaciones de etanol provenientes de Estados Unidos. Estas importaciones serán gravadas con un valor adicional de 13% durante 2 años. Con esto se busca equilibrar las cargas, ya que la producción en Estados Unidos está subsidiada en un 68%, lo que deja en desventaja a los productores de etanol colombianos. El presidente de la Federación de Departamentos, Carlos Camargo, reportó una caída de más de 200.000 millones de pesos en los recaudos de los entes territoriales. Sin duda, los entes territoriales son otros de los afectados por la pandemia del COVID-19. Así lo dieron a conocer los gobernadores y el director de la Federación de Departamentos, Carlos Camargo, quienes se reunieron en forma virtual. El recaudo de impuestos en los entes territoriales cayó 45%, es decir, dejaron de recibir cerca de 280.000 millones de pesos. La reducción de los niveles de consumo, el cierre de establecimientos como hoteles, bares, restaurantes y discotecas, la parálisis del comercio, la restricción en la circulación de vehículos, la disminución en la frecuencia del servicio público de transporte, entre otros, pues son hechos que generan los principales tributos territoriales. El mayor descenso en impuestos se ha dado en vehículos, con una caída del 90%. La Universidad de los Andes puso en marcha el proyecto Covida, un ambicioso plan para tomar y procesar 100.000 muestras de posibles contagiados con coronavirus. La Universidad de los Andes está comprometida por Colombia. Son 100.000 muestras de posible coronavirus las que la Universidad de los Andes prevé tomar y analizar dentro del nuevo proyecto Covida para entender el comportamiento del virus y obtener datos precisos que sirvan a las autoridades a la hora de adoptar decisiones. Estamos recolectando 100.000 muestras en el perímetro urbano de Bogotá con el objetivo, como hemos dicho, de cazar al virus. El laboratorio habilitado por la universidad para procesar las pruebas diagnósticas está certificado por la Secretaría Distrital de Salud y el Instituto Nacional de Salud. Esto es un proyecto, es un estudio que hacemos en colaboración con el gobierno de Bogotá. La Secretaría de Salud de Bogotá es socia y parte de este proyecto que estamos haciendo. Para el proyecto Provida se requieren unos 15.000 millones de pesos, de los cuales la universidad está aportando una tercera parte. El resto proviene de aportes que puede hacer cualquier persona. Todos podemos ayudar, no hay que ser
un empresario muy importante ni ser una persona con grandes recursos. Todos aportamos según nuestra propia capacidad. Nosotros recibimos donaciones desde 15,000 pesos y ahí en adelante, las que se puedan. Tenemos grandes donantes, por supuesto, que hacen donaciones significativas, pero todas son importantes. Hoy, para los Andes y para toda su comunidad, resulta de especial importancia transitar correcta y prudentemente hacia una poscuarentena, al igual que la disminución de la propagación del virus y, sobre todo, salvar más y más vidas. Y el objetivo final de esto es que con esa información nosotros le demos al Estado instrumentos, le ayudemos, fortalezcamos la acción del Estado, le demos instrumentos para que tomen mejores decisiones. Por ejemplo, en el momento en el que llegue la hora de una cuarentena escalonada, de una cuarentena aligerada, que tenemos que llegar allá, nosotros tenemos que llegar a un punto, no podemos seguir encerrados indefinidamente. En sus 10 facultades, con 171 programas, la Universidad de los Andes actualmente forma a 18.400 estudiantes. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,56% a 1.104 puntos. La acción de Interconexión Eléctrica ISA fue la que más subió, con una valorización de 1,69% a 18.100 pesos. La acción del Grupo Éxito fue la que más cayó, con una pérdida de 6,44% a 11.040 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 18.000 millones de pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.901 pesos con 34 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.340 pesos y la venden entre 1.400 pesos. Un euro cuesta 4.213 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.08. Y el azúcar se transó en 10,12 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó a $24.51. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $30.15. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.065 pesos. En minutos regresamos a Noticentro 1 CMI con más noticias de Colombia y el mundo. Funcionarios de la Casa Blanca cercanos a vicepresidente Mike Pence contagiados de COVID-19. Se activan protocolos y se ordena uso de tapabocas para todos, menos para Trump. Brasil supera las 11.500 muertes mientras Jair Bolsonaro sigue relajando medidas. Hoy habilitó peluquerías y gimnasios. La Organización Mundial de la Salud instó a levantar lentamente las medidas de confinamiento ante el temor de una segunda ola de contagios de COVID-19. En medio del desdén con el que el presidente Donald Trump ha recibido las recomendaciones científicas para hacerle frente al coronavirus, el COVID-19 entró a la Casa Blanca. En el equipo del vicepresidente Mike Pence ya hay al menos 2 contagiados. Estados Unidos continúa siendo la nación más golpeada al registrar hoy más de 80.000 muertes, un aumento de 30.000 decesos en 3 semanas. Casi la tercera parte de los contagios globales están en el país al registrar 1.346.000. El mandatario Donald Trump, quien se niega a usar máscara, sigue impulsando el desconfinamiento a pesar de que la Casa Blanca, donde habrá restricciones de entrada y todos tienen orden de usar tapabocas, ya son 2 casos confirmados por coronavirus. Meses atrás, el mandatario hablaba de la pandemia como una gripita que pasaría rápidamente, sin saber que su país se convertiría en el epicentro a nivel mundial. It may get bigger, it may get a little bigger, it may not get bigger at all. We'll see what happens. Wash your hands, stay clean. You don't have to necessarily grab every handrail unless you have to. You know, you do certain things that you do when you have the flu. I mean, view this the same as the flu. Aunque los casos están cayendo en Nueva York y Nueva Jersey, hay otros territorios en los que están subiendo, como Mississippi, Minnesota y Nebraska. Mientras tanto, miles continúan saliendo a tomar el sol en las playas de Florida. Brasil superó las 11.500 muertes por COVID-19 y 168.000 contagios, las peores cifras de toda América Latina. Pese a la emergencia, el presidente Jair Bolsonaro habilitó por decreto la apertura de peluquerías y gimnasios. La implacable propagación del coronavirus en América Latina y el Caribe ya provocó más de 20.000 muertes y 360.000 contagios. Brasil es el epicentro de la pandemia en la región al superar los 396 fallecidos diarios.
El gigante suramericano ya concentra más de 11.500 muertos, mientras los infectados superan los 168.000 casos. Sao Paulo, el estado más poblado del país, se mantiene como el principal foco de infección con más de 45.000 enfermos, de los cuales 3.700 han muerto, mientras en varias regiones del estado de Río de Janeiro se inició el confinamiento absoluto para toda la población. Pese a que el presidente brasileño Jair Bolsonaro aborrece el aislamiento obligatorio y de hecho sus burlas frente a la crisis no cesan, junto a sus seguidores el mandatario utilizó la canción Thriller de Michael Jackson para hacer referencia a la supuesta inexistencia del virus, asegurando que todo es producto de una histeria. En Perú, nación que concentra la segunda peor infección de toda la región, el coronavirus ya alcanzó a más de 67.300 personas, mientras en algunas regiones ya no hay disponibles camas de cuidados intensivos, cuando el número de fallecidos ya roza los 2.000. Chile superó la barrera de los 30.000 casos de COVID-19 después de registrar casi 1.200 nuevos contagios en las últimas 24 horas. La nación austral no ha bajado del millar de infectados diarios desde hace una semana, aunque el número de fallecidos es uno de los más bajos de la región, con apenas 323 decesos. Y la Organización Mundial de la Salud instó a levantar lentamente las medidas de confinamiento, justo cuando en Alemania hubo un repunte en el número de infectados que coincide con la flexibilización del aislamiento. Crece el temor a una segunda ola de contagios de COVID-19 en los países que flexibilizaron sus medidas de aislamiento, y la misma OMS aseguró que este levantamiento debe ser lento y constante para evitar un rebrote. To protect lives and livelihoods, a slow, steady lifting of lockdowns is key to both stimulating economies while also keeping a vigilant eye on the virus. En Europa hay alerta en Alemania, donde se informó que las nuevas infecciones están acelerando exponencialmente tras aliviar el bloqueo hace menos de una semana. Mientras el Reino Unido ya superó las 32.000 muertes y el primer ministro británico Boris Johnson alertó que el peor error sería iniciar una desescalada demasiado pronto en lugar de dar pequeños pasos hacia la normalidad. En Rusia, el presidente Vladimir Putin alivió el confinamiento cuando el país alcanzó la cuarta peor infección a nivel mundial, con 221.000 contagiados. Y en Francia hay gran polémica por las enormes filas y ningún tipo de distanciamiento en varios almacenes de ropa que hoy reabrieron tras 2 meses de cuarentena. En Wuhan, cuna de la pandemia, se confirmó la aparición de un nuevo foco de contagios de COVID-19 un mes después de que terminara el confinamiento. China informó de 5 nuevos casos de coronavirus en Wuhan, el foco inicial de la pandemia. Esto sucede un día después de anunciar la primera infección en más de un mes en esta ciudad del centro del país tras su desconfinamiento. Wuhan, metrópolis de alrededor de 11 millones de habitantes, fue puesta en cuarentena durante más de 2 meses a finales de enero y se vio muy afectada por el virus, que infectó a casi 83.000 personas y causó 4.633 muertes en el país. En total, en la ciudad hay 17 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 10 son infecciones de origen local. Es el segundo día de aumento de 2 dígitos en el número de contagios en 24 horas. Desde el 1 de mayo se habían mantenido a menos de 3 por día. El Papa Francisco elevó hoy una oración por todos aquellos que han perdido sus puestos de trabajo en medio de la crisis mundial generada por el coronavirus. Durante la Eucaristía en la capilla de la Casa Santa Marta en el Vaticano, el Santo Padre manifestó su preocupación por los millones de personas en todo el mundo que viven de economía informal y que se han quedado sin trabajo por las medidas contra el coronavirus. Questi giorni tanta gente ha perso il lavoro, non sono stati riassunti, lavoravano in nero. Durante la homilía, el sumo pontífice pidió al mundo entero creer en la promesa del Espíritu Santo, que ayudará a tener fuerza en tiempos de crisis y estará con todos para no dejar que caigan. Estados Unidos enfrenta climas extremos. Mientras en el suroeste se desata una ola de calor, en el resto del país la llegada de un vórtice polar que provoca bajas temperaturas están acompañadas de nieve y vientos helados. Al menos 18 heridos y más de 250 detenidos dejaron las nuevas protestas antigubernamentales en Hong Kong.
Estas manifestaciones se realizaron pese a las medidas de confinamiento por el coronavirus que prohíben reuniones de más de 8 personas. Las movilizaciones que se realizaron en diferentes centros comerciales y en calles de la ciudad terminaron en fuertes choques entre activistas y la policía. Arabia Saudita anunció que recortará su producción petrolera al nivel más bajo en 18 años, mientras trata de impulsar la recuperación de una crisis energética que ha devastado las finanzas del reino. Riad reducirá 1 millón de barriles diarios, adicionales a los que acordó reducir con sus aliados de la OPEP. Esto implica bombear poco menos de 7,5 millones de barriles por día en junio, una cifra no vista desde el 2002.